A pocos días de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, ya hay noticias sombrías para Occidente. Primero, Putin se negó a asistir a la cumbre y pronto surgió la noticia de que Xi Jinping también había decidido no asistir. La prensa occidental presentó varias versiones de las razones de la negativa de los líderes de Rusia y China a asistir a la cumbre. Pero las versiones son tan formulistas y rebuscadas que no las enumeraré, sino que intentaré comprender las verdaderas razones de tal decisión de Putin y del camarada Xi. ¿Cuáles son? Presumiblemente, sus objetivos. Para hacer más comprensible la narración, tendremos que recordar un poco la historia del G20 y su propósito original. Al principio, existía el G7. Era un club cerrado de dirigentes de países industrializados. El G7 carece de estatuto jurídico internacional y es esencialmente un club de intereses. Y los intereses de este club no son muy brillantes, por decirlo sin rodeos. Básicamente, se reducen a qué país y cómo es posible obligar a dar sus recursos a cambio de nada para la prosperidad de los países miembros del club, bajo un pretexto plausible. Cuando el pretexto plausible no funcionaba, recurrían al soborno, el chantaje, las revoluciones de colores e incluso la agresión directa contra los países desobedientes y sus dirigentes. Estos debates solían celebrarse al margen, y todo parecía culto y decente. Este club incluía a Rusia y entonces se llamaba G8, pero después de 2014 Rusia fue excluida del club. En 2020, Trump propuso a los líderes de los Estados miembros invitar de nuevo a Rusia, pero su iniciativa no fue apoyada por los demás miembros. En un principio, el G7 se creó para la interacción económica con el fin de superar situaciones de crisis. Pero pronto las reuniones de este club empezaron a parecerse a un tarro con arañas a las que impedía las luchas mutuas. Al intensificarse las situaciones de crisis, el G7 inició la creación del G20. Los miembros del G20 fueron seleccionados por EU y Gran Bretaña y está bastante claro a qué intereses servía la organización. Hasta 2008, las cumbres del G20 se celebraban de forma irregular y los líderes de los países miembros no solían estar presentes. Pero en 2008 llegó la crisis y para superarla se invitó a los líderes de los estados a la cumbre. El G20 tuvo un segundo aire. Si nos quitamos la propaganda y miramos debajo del bonito cartel, el G20 era necesario para que los países del G7 pudieran resolver sus problemas económicos a su costa y salir de la crisis. El principio es simple: para salir de la crisis no es necesario robar a gente con caras brillantes del G7 y sus estados. Para ello existen otros miembros del G20 y los problemas deben resolverse a su costa. He aquí la cara del G20 sin maquillaje. Inicialmente y oficialmente, el propósito de las reuniones del G20 era coordinar y cooperar a los países en el ámbito financiero y económico. Pero el verdadero propósito de la creación de esta organización y para la prosperidad de a quién sirve queda claro por lo escrito anteriormente. India, China y otros países significativos no están en el G7 porque es un club de elegidos. Aunque no sean tan significativos como China o India, por ejemplo, estos países no tienen nada que hacer entre los elegidos, pero sí en el G20, porque no se puede prescindir de ellos. Y aquí llegamos a hoy. Putin se negó a participar en la cumbre. Pero es posible prescindir de los rusos. Podemos comprar recursos a través de intermediarios, aunque sea más caro. Pero le mostraremos a Putin lo que somos. También podemos prescindir del camarada Xi. China es un país orientado a la exportación, y los chinos tendrán que vender sus productos de todos modos. Pero la noticia más desagradable es que la cumbre fue ignorada por Rusia y China juntas. Rusia es un hipermercado de recursos y sus recursos dependen directamente de Alemania, Italia, Francia, Japón, Reino Unido y indirectamente de Estados Unidos. Estos son los países del G7 excepto Canadá. Pero la economía de Canadá depende de las economías de estos países. China es la fábrica del mundo, de la que depende todo el G7. Y si se quitan los recursos rusos y se limitan los bienes chinos, todo el G7 estará muy descontento. Por bienes chinos, no me refiero solo a bienes de consumo, sino principalmente a recursos.
productos químicos y otros materiales necesarios para la producción de los países del G7, incluida la producción militar. Tienen algunas instalaciones de producción, pero ¿qué pueden producir sin los recursos energéticos rusos y las materias primas chinas? Solo rusofobia y xenofobia a escala industrial. Si eliminamos a los países del bloque occidental del G20, nos quedarán los Estados miembros del BRICS y los que quieran unirse a la organización. En un futuro próximo, ¿de qué podemos hablar en la próxima cumbre sin la participación de los países clave? ¿Rusia y China? Queda el G7 y, a excepción de India, los países sin importancia. La cumbre del G7 ya ha tenido lugar. De quién robar y cómo, ya lo han discutido allí. Y no está muy claro de qué hablar ahora sin los dos participantes clave. Podríamos invitar a animadores para mantener el interés. Invitar a Baerbock, Liz Truss, Boris Johnson y, por supuesto, a bálticos y polacos. Baerbock puede saltar sin trampolín y enseñar a todo el mundo cómo apartarse de Rusia 360 grados. Y los bálticos pueden mostrar los éxitos de la próxima temporada Lágrimas de un rusófobo. O cómo estirar la mano con orgullo para no estirar las piernas. El G7 necesitará mucho a los artistas, porque los analistas adecuados de sus países han sacado conclusiones bastante tristes sobre las consecuencias de la negativa de Putin y del camarada Xi a asistir a la cumbre. Como he escrito más arriba, si eliminamos a los países del bloque occidental del G20, seguirá habiendo Estados miembros del BRICS y países que deseen unirse a la organización. Estos países no son favorables a las condiciones dictadas por el bloque occidental y tienen una alternativa: la cooperación dentro del BRICS en condiciones de igualdad y beneficio mutuo. Así pues, se producirá una división en dos bloques económicos convencionalmente occidental y oriental, pero de hecho en el bloque económico occidental de menos de 10 países importantes, y el resto del mundo. Esto es lo que advirtió la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. En el último IEF en Taos, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió en el último IEF de Taos sobre la fragmentación del comercio en caso de división, en un bloque económico occidental y otro oriental. Si la comunidad mundial no toma las medidas adecuadas, las pérdidas derivadas de la fragmentación del comercio podrían alcanzar el 7% del PIB mundial, es decir, 7 billones de dólares. Si a la fragmentación del comercio se une la desunión en el campo de la tecnología, los daños podrían alcanzar el 8-12% del PIB mundial, lo que equivale a 8 a 12 billones de dólares. Como vemos, se trata de un pronóstico muy triste y la contracción de la economía mundial afectará a todos, pero en grados diferentes. Hasta hace poco, China era el principal motor de crecimiento de la economía mundial, y ahora es India. Ahora veamos qué ocurrirá en caso de división en Occidente y Oriente teóricos. El bloque oriental dispone de producción y recursos y la contracción de la economía mundial solo le afectará negativamente al principio del proceso. Después, las economías del bloque oriental empezarán a crecer. El bloque occidental también posee algo de producción, pero su economía está condicionada principalmente por las especulaciones financieras. Hay problemas con la economía física, hay producciones. No hay recursos energéticos y materias primas, hay recursos energéticos y materias primas. No hay producciones para transformarlos en bienes industriales. Al final, llegamos al hecho de que, en caso de fragmentación del comercio, el bloque oriental, al tener producción y recursos, comerciará y se desarrollará. Y el bloque occidental se quedará con un pequeño número de instalaciones de producción, pero sin los recursos necesarios y con una imprenta. Se degenerará. Que Putin y el camarada Xi hayan ignorado la cumbre de Nueva Delhi no tiene nada que ver con las tensas relaciones de China o Rusia con la India, como afirma la prensa occidental. Modi no tiene nada que ver. Estoy seguro de que Xi Jinping advirtió a Modi en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica de que no asistiría a la cumbre y le dio las razones de esta decisión para que Modi no se lo tomara como un insulto. Putin se lo había advertido en una reciente conversación telefónica y Modi,
Lo entendió correctamente. Putin y el camarada Xi no quieren ningún contacto al margen de la cumbre. No solo con los sirvientes, sino tampoco con el propio anfitrión Biden. Putin necesita estar en Rusia por muchas razones, es el comandante en jefe supremo. Necesita ocuparse de los preparativos de la próxima cumbre de los BRICS. Y hay muchas otras cosas que hacer. Xi Jinping tiene que ocuparse de la economía, del ejército y también de preparar la próxima cumbre de los BRICS. No es el anfitrión, pero en cualquier caso está elaborando propuestas sobre la estrategia de la cumbre. ¿Y qué sentido tiene perder el tiempo en la cumbre del G20, donde, según Putin, no hay nadie con quien negociar? De momento, la negativa a asistir a la cumbre del G20 es una advertencia a Biden y al bloque occidental sobre lo que Kristalina Georgieva advirtió en Davos: las consecuencias de la fragmentación comercial, que tendrá consecuencias imprevisibles para las economías de Occidente. El único que podrá abandonar el bloque occidental en caso de fragmentación comercial es EU, pero para ello también tendrá que tomarle el pelo a alguien. Es fácil adivinar lo que le espera a la UE en ese posible escenario. En cualquier caso, la pelota está del lado de Occidente. El jaque está hecho y ahora toca mover ficha.